Jesús es la luz. Pasamos de la imagen del pastor a la imagen de la luz, que es muy común desde el prólogo en el Evangelio de Juan. Y Él viene a iluminar, y su juicio, o el juicio de Dios, es aquellos que se dejan iluminar y aquellos que deciden quedarse en las tinieblas. Jesús es la palabra que ordenó el Padre, no solamente las palabras, las voces que decía Jesús, los conceptos, sino que su propia vida. Él es la palabra encarnada y por tanto el Padre le ordenó donarse, entregarse. En definitiva, el Padre le ordenó amar. Recordemos lo de San Juan de la Cruz, ¿no? En el atardecer de la vida será juzgado en el amor. Y Jesús dice, yo no vine a condenar, vine a iluminar. El que no escucha mi palabra, el que no se deja iluminar, ya tiene que lo condene, la palabra. Es decir, la actitud que el Padre dice de que Jesús tiene que ofrecerse en el amor. Y eso, dice, va a ser el juicio al final de los tiempos. Tenemos que ser confrontados precisamente en el amor. Y recurriendo a la expresión amor, que tiene tantísimos sentidos, quizás también contemporáneamente algunos sentidos que no son tan positivos o tan edificantes, la palabra amor también tiene altos conceptos abstractos, como en la Edad Media, donde se dice, Santo Tomás repetía mucho, amor diffusivus sui, el amor se difunde por sí mismo. Cuando el amor es auténtico, cuando el amor es verdadero, se quiere comunicar, se quiere difundir. Y tenemos esto en esta sección de los Hechos de los Apóstoles que comenzamos hoy. Salteamos la persecución de Herodes, salteamos a Pedro preso, que es iluminado y liberado por un ángel, y nos vamos a este inicio que podríamos decir dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles como los Hechos de San Pablo. Y aquí tenemos a esta comunidad de Antioquía, que no es una comunidad anónima. El relato de hoy comienza con nombres concretos, con rostros concretos, con historias de vida y con historias de fe. Esa comunidad, en el contexto de la celebración litúrgica, en el contexto de la oración y del ayuno, el autor principal, el protagonista principal de este libro, el Espíritu Santo, se reserva, apártenme a Paulo, y a Bernabé, y van a comenzar los viajes misioneros. Y tenemos el inicio de este primer viaje que lo podemos fechar en torno al año 44-48 de esta nueva era cristiana. Y allí Pablo y Bernabé se dirigen, movidos por el Espíritu, a evangelizar, comenzando en las sinagogas. Tenemos su primera escala en Salamina, en Chipre. Vamos a pedir al Señor la gracia de estos días que vamos a escuchar, estos viajes misioneros, de que nuestra fe también esté iluminada por la totalidad de la revelación que es Cristo, que nosotros, como decía la oración colecta, colaboremos a aquellos que tienen sed de las promesas del Señor a que se iluminen. Tenemos que ser luz nosotros también, por eso en el bautismo nuestros padrinos, para entregarnos, han recibido la luz de la Pascua. Es una estampa que no podemos dejar de ver en este tiempo pascual, el cirio y la palabra. Esa palabra que se tiene que hacer vida, que se tiene que hacer carne en nosotros y que nosotros también tenemos que contribuir a difundir en la totalidad de nuestras personas. Ser cristiano, ser sacerdote, ser religiosa, no es una partecita del día, todo el día. Recuerdo una meditación que hice para unos seminaristas, que cuando uno se ordena es como que Dios expropia la vida para Dios. Y eso es en toda vocación, cada uno en el rango y en el lugar que le corresponde en esa vocación. Entonces uno, las 24 horas del día, es esa persona con esa vocación. Entonces la comida, la vestimenta, las ocupaciones, las distracciones, todas tienen que ser de aquella vocación que uno ha recibido. Y eso es dejar que Cristo ilumine todos los rincones de la vida, sabiendo que ya nos lo advertía el prólogo de San Juan, que la luz vino y las tinieblas no quisieron recibirlo.
Pero bueno, nosotros de a poquito también tenemos que contribuir desde nuestra propia existencia para que esa luz pueda llegar a todos los lugares que el Señor quiere. Nos encomendamos mutuamente a la oración. En este día tenemos presente a San José, el patrono de la Iglesia, y le pedimos que también su silencio, su testimonio, su estar siempre atento a lo que el Señor le pide y cuidando a la familia de Dios, nos cuide a nosotros que somos también su familia, para que siempre y en todo lugar mostremos los frutos del envío misionero y seamos también testigos y luz para los hermanos. Que así sea.